Érase una vez un indígena de la antes pronunciada colonización que se dirigía hacia su templo a ofrendar a sus dioses. Él, al entrar a su templo y hacer su oración, se siente rechazado por ellos y se devuelve con una tristeza grande, y de repente comienza a pensar de cómo alegrar el corazón de sus dioses. Así que se le ocurre una gran idea y se acuerda de la historia sobre la creación del ser según su cultura, sobre los maíces y demás cosas. Así que él coge un maíz que tenía sembrado, se dirige hacia el templo con él y va hacia el altar donde ofrenda su maíz. Él, sentirse alegrado e intrigado por saber la actitud de sus dioses, lo ofrenda, se inclina ante ellos y después... En el grupo indígena Wayuu existía una joven muy bella llamada Epihau, quien vivía junto a su familia en una pequeña choza al norte de La Guajira. Epihau y su familia eran caracterizados por ser una familia muy alegre y bastante cultural. Un día muy soleado, Epihau y su familia salieron a practicar el tiro al arco y allí conoció a Yuko, un joven Wayuu con quien a partir de ese día entabló una muy bonita amistad y empezaron a salir y a hacer distintas actividades junto a sus familias. Así pasó el tiempo hasta que se llegó un día muy importante para los Wayuu, pues iban a celebrar un festival en donde asistirían todos los grupos Wayuu. Epihau estaba muy emocionada ese día, ya que amaba bastante ejercer distintas danzas, pero había una en especial que le encantaba, era la danza Yona, y ese día la iba a bailar. Entonces Epihau decide hablar con Yuko y proponerle bailar juntos esta danza, pero Yuko se negó rotundamente y le dijo que no lo haría ese día. Epihau automáticamente le causó mucha curiosidad saber por qué no quiso bailar esta danza junto a ella, ya que él nunca se negaba y siempre tenían la costumbre de realizar distintas actividades juntos. Ya acabado el festival, Epihau se acercó a Yuko y le preguntó por qué no había querido acompañarla en la danza, a lo que Yuko respondió que no era mucho de su agrado las danzas y solo las ejercía por respeto a sus ancestros. Epihau se sorprendió bastante de su respuesta, pues no podía creer que a alguien no le gustara hacer estas actividades tan significativas para la cultura Wayuu. Sin embargo, Epihau lo entendió y no lo juzgó. Por el contrario, decidió contarle a Yuko por qué a ella le gustaba tanto esta actividad. Allí le mencionó la conexión que ella tiene con su cuerpo al danzar, cómo utiliza su cuerpo para poder realizar un número indeterminado de movimientos y acciones, como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar. Y lo más importante, cómo ella por medio de su cuerpo puede transmitir su cultura y tradiciones. Dicho esto, Epihau causó en Yuko una nueva idea hacia su cuerpo y el enlace que éste tiene en la danza y cultura Wayuu. En el año 1641 empezó a existir una población indígena llamada Mapuche. La población fue creciendo y ya cuando se dieron cuenta ya habían 200.000 habitantes de mapuches. Se empezaron a acomodar y empezaron a crear culturas, guerras, artes, entre otros. Los habitantes dijeron, bueno, ya tenemos que tener un rey, pero este rey tiene que tener esposa e hijos. Una de las pruebas para poder ser rey era saber matar animales y saberlos cocinar. Juan y Nicolás eran los candidatos y a mitad de prueba Juan murió. Entonces todo el pueblo le empezó a alabar a Juan y a su esposa. Con el pasar del tiempo, el rey empezó a humillar, a maltratar, a herir a su esposa Claudia. Claudia le empezó a coger rabia y fue hacia donde su familia. Claudia empezó a ingeniárselas y a hacer un plan para vengarse del rey Nicolás. Claudia duró meses haciendo un plan para matar al rey. Para esto fue reuniendo poco a poco a todos los mapuches para que se pusieran de su lado. El rey presentía algo y empezó a preparar a sus hombres y a su pueblo mapuche. Pasó el tiempo y a los mapuches ya no les faltaba absolutamente nada para estar preparados. Lo que el pueblo mapuche no se esperaba es que otros habitantes indígenas de otro país iban a llegar a atacarlos. En esa guerra el rey murió y mucha población mapuche. Con el pasar del tiempo todo fue mejorando, quedó como rey Miguel, quien cambió absolutamente todo y junto al pueblo empezó a realizar mejores culturas, arte, comida, aprendizaje, inteligencia. Huetares, cuerpo como cultura. Había una vez en la cultura huetar 3 personajes, los cuales en su cultura adoraban al sol y la luna. Un día estaban haciendo un rito
y el sol y la luna le hizo ver a un huetar la importancia del cuerpo. Este sorprendido les contó a los demás lo que el sol y la luna le habían dicho. Desde este día los huetares empezaron a apreciar y a adorar el cuerpo y a su cultura mediante bailes y su corporeidad. Gracias. Achuri es un niño de cultura aymara que vive a orillas del río Titicaca, específicamente en la parte de la frontera de Bolivia. Allí vive junto a su familia, que está conformada por sus padres y su hermana. Aquila es la hermana mayor de Achuri. La diferencia de edad entre ellos dos no es muy grande, puesto que solo se llevan un año de edad. Alira y Amaru son los padres de Achuri, quienes vivían de trabajo en la agricultura y el tejido. El año nuevo aymara se acercaba, lo cual significaba que bastantes familias de pueblos indígenas aymaras celebraran este día festivo. Todos estaban preparando con sus mejores canciones y trajes para el recibimiento del sol. Alira y su hija Aquila tejieron los trajes de su familia para Año Nuevo, así que todos ya estaban listos y preparados para ese día tan especial. Llegó el 20 de junio de 2019. Achuri estaba emocionado porque ya se acercaba el día tan especial que él esperaba hace mucho tiempo. Para su buena fortuna, el día estaba soleado con un ambiente alegre en todo el pueblo. Todos ya estaban listos para subir la montaña y recibir el sol, como la tradición solía decir. Ya todo el pueblo estaba yendo a recibir el sol. En el viaje se encontraban más y más personas con sus trajes nuevos y llamativos. También llegaban de otros pueblos cercanos para celebrar. En fin, el día y la recibida del sol estuvo maravillosa, siempre agradeciendo a la Pachamama por darles ese día tan maravilloso. No fue hasta 2 días después que le cambió la vida a Achuri y a su familia, pues su papá, Amaru, enfermó gravemente. Hicieron todo lo posible para que se recuperara, pero quedó en cama para prontamente morir. El domingo 23 de junio del año en curso, Amaru falleció debido a su enfermedad. Era de esperarse que la familia de este humilde señor estuviera devastada debido a su pérdida, pero realmente no todo era malo. Amaru, antes de morir, les había dicho a su familia que cuando muriera siempre siguieran las tradiciones que los hacía únicos, y así fue. Esa noche estuvo despejada y bonita. Los aymara tienen esa visión de cuerpo un poco diferente, pues a sus difuntos no se les hace un funeral como los que actualmente vemos, sino más llamativos. A Amaru le realizaron su velorio con traje nuevo, velas encendidas a su alrededor y alimentos sabrosos que compartían de manera generosa. Le rezaban con gestos católicos y encima de su ataúd dejaban ofrendas y objetos para luego hacer rituales como parte de su viaje. Todos se acercaban allí al ataúd para dejar su saludo a Amaru porque siempre creían que los escuchaba. Achuri se acercó a su padre y allí dejó una flor roja, pidiéndole que saludara a sus abuelos de su parte y prometiendo que sus tradiciones seguirían en pie como símbolo de amor a sus tradiciones. Siempre se les pedía a los muertos que hablaran con los ancestros cuando se reunieran con ellos, pues cada persona aymara que se va se reencuentra con sus antepasados. Pasados 8 días del funeral de Amaru, se volvió a realizar otro funeral y lavado de ropa en la casa de su familia, para que finalmente el alma de Amaru descendiera y llegue a descansar con los demás y con Dios. Achuri prometió seguir con sus tradiciones y así lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esta historia transcurre en Bacatá. Allí residían nuestros dos personajes protagonistas de la historia, Natauti y Coriat, ambos pertenecientes a diferentes tribus. Natauti era una mujer hermosa, sin embargo, lo que más la caracterizaba era ser la segunda hija del cacique. Por otra parte, Coriat era un guardia, el cual ayudaba al cacique a administrar la comida para todos los compañeros de su aldea. Se dio la oportunidad para que estas dos tribus se reunieran, y al poco tiempo de hacerlo, Coriat posó sus ojos en Natauti, viéndola como una mujer hermosa y perfecta. Sin embargo, no se atrevió a decir nada, pues él era un simple guerrero y ella hacía parte de la realeza. Poco a poco, Coriat fue acercándose a Natauti, hasta el punto en que le tocó el hombro para que le prestara atención. Lo consiguió, pues Natauti logró fijarse en él, y al verlo se sorprendió por su compostura y quedó totalmente enamorada. Aprovechando la situación, Coriat la invitó a recorrer estas tierras,
y ella, sintiéndose bastante halagada, accedió, no sin antes presentarle este muchacho a su padre, para que él diera la aprobación. Al llegar, Coriat se presentó de la manera más cordial posible. El cacique preguntó por su identidad, a lo que él respondió, diciendo su nombre y a qué se dedicaba en el pueblo. Luego de esto, el cacique accedió, y nuestros protagonistas empezaron a recorrer los campos cercanos. Sin embargo, en el camino fueron emboscados por 4 hombres que pertenecían a una tribu cercana. Estos empezaron a atacarlos, tomando como rehén a Natauti. Goliat, quien se encontraba presente, no permitiría que se la llevaran, con lo cual empezó una batalla con uno de sus líderes. Natauti forcejeaba para poder escapar, sin embargo no lo conseguía. Y ella trató de pedir ayuda, pero estaba demasiado lejos y los aldeanos ya estaban embriagados. La pelea era intensa y en uno de esos momentos Natauti hirió a uno de sus opresores. Aprovechándose de esto, salió a correr dirigiéndose hacia su pueblo. Mientras tanto, aprovechando el descuido gracias a la huida de Natauti, Coriat atacó a sus rivales, logrando derribarlos. Intentaron huir, pero no fue posible. Natauti logró llegar a su pueblo y le contó todo a su padre, quien no dudó ni un segundo en ir a buscar a los emboscadores. Su sorpresa fue grande cuando llegaron y se encontraron a todos tirados, pues Coriat los había derrotado. Suplicaron por sus vidas, sin embargo ya era demasiado tarde, y estos habían sido dados como ofrendas hacia sus dioses. Tiempo después, y gracias al acto heroico de Coriat, se le permitió casarse con Natauti. Esto se celebró con una gran fiesta, y a partir de allí otras fiestas. Se dice que desde el momento en que nacemos se crea un alter ego. Nosotros le decimos Totonal Igni. Un animal con el que cada persona mantiene una relación, pues ambos comparten Totonal. El Totonal designa nuestra identidad, por lo que están vinculados desde el nacimiento hasta la muerte. Yo soy el Totonal Igni de Wamai, un niño activo, feliz y sano. Por ahora volvamos algunos años atrás en la vida de Wamai. La madre de Wamai se llama Akla, una mujer amable. Se dio cuenta de que Wamai estaba en su vientre cuando su Toanima le empezó a dar movimiento. El Toanima es otorgado por un dios y hay personas que afirman que es el mismo espíritu. Cuando Wamai nació, su Totonal llegó por completo. Wamai y yo nunca tuvimos contacto alguno, hasta que un día mi intuición me dijo que lo siguiera. Wamai entró en el bosque y se perdió. Yo estaba preocupado de que ese Totonal no fuera suficiente para mantenerlo caliente, pues el Totonal nos mantiene en calor. Fui con Akla y llamé su atención. Logré hacer que me siguiera y la llevé al bosque. Allí encontró a Wamai y volvieron a casa y fueron felices de nuevo.